Cordial saludo, estimados estudiantes del curso Fundamentos de Matemáticas. Hemos llegado a nuestro momento final, momento de evaluación final. Y para el desarrollo de la posttarea, con este video vamos a orientarlos un poco en el desarrollo del ejercicio número 4. En este ejercicio número 4, bueno, hay que leer la situación que se nos propone, una situación problema, y de ella podemos determinar que estamos hablando de un tipo de proporcionalidad inversa. ¿Sí? Recordemos que la proporcionalidad inversa es aquella donde las variables van en sentido contrario. Mientras una variable aumenta, la otra variable va disminuyendo. Recordando esta información que vimos en la tarea número 1 de nuestro curso, entonces vamos a analizar la siguiente situación. Los insumos que hay en la biblioteca de la UNAD, como papelería, tijeras, lápiz, entre otros elementos, solo alcanzan para 22 funcionarios durante 150 días. ¿Para cuántos días alcanzarán esos insumos si hay 17 funcionarios? Entonces, analicemos la situación de la siguiente manera. Recordemos entonces que la cantidad de funcionarios, ¿cierto? Si disminuimos la cantidad de funcionarios, ¿qué va a ocurrir con la cantidad de elementos? Vemos en un primer momento que si tenemos 22 funcionarios, nos duran los elementos o los insumos 150 días. Si disminuimos la cantidad de funcionarios, pues ¿qué quiere decir? Que los insumos van a durar unos días más. Pero si aumentamos la cantidad de funcionarios, pues van a durar menos días la cantidad de los insumos. Por esa razón, hemos ilustrado acá de esta manera cómo van las variables. Vemos la variable cantidad de funcionarios que disminuye desde la inicial, disminuye. Y si disminuye la cantidad de funcionarios, la cantidad de días de duración de los elementos va a aumentar, ¿cierto? Va a aumentar. Entre menos funcionarios, más días va a durar los insumos de papelería. Con este orden de ideas y teniendo en claro muy bien este concepto, entonces vamos a plantear la situación considerando que es una proporcionalidad inversa. Vamos a determinar en primer lugar la expresión. En un lado vamos a ubicar los funcionarios y en el otro ubicamos la cantidad de días de duración de los elementos y lo establecemos de esta manera. 22 funcionarios dura 150 días los elementos. Si tenemos 17 funcionarios, entonces ¿cuántos días nos durará? Aquí la variable x va a ser la variable independiente, ¿cierto? Independiente a esta x, vamos entonces a despejarla, ¿cierto? Pero antes tenemos que recordar que es una proporcionalidad inversa y para eso debemos invertir esta fracción o esta razón o esta expresión. Invertimos la expresión y luego procedemos a dar respuesta despejando a la variable x. Venimos acá para continuar el proceso y decimos que 22 por 150 es igual a 17 por x. 17 por x, aquí multiplicamos en cruz. 22 por 150 y 17 por x. Resolvemos este producto de 22 por 150, nos da 3300. Para poder despejar la variable x, recordemos que lo que está multiplicando la variable pasa al otro lado a dividir. Y si hacemos esta división de 3300 entre 17, encontramos entonces que es este valor, el valor de x. Quiere decir que si hay 17 funcionarios, pues la papelería, al disminuir la cantidad de funcionarios, la papelería va a durar una cantidad de días más. En este caso sería 194 punto o coma 117,647. Estas cifras son decimales. Aquí podemos hacer una aproximación de esas cifras. Podemos aproximar este 1 a 2, teniendo en cuenta que el 7 nos permite aproximar este valor para trabajar nomás con dos decimales. Importante tener claro que las cifras decimales nos permiten aproximar los valores. Por esa razón escribimos acá que si hay 17 funcionarios, los elementos durarán 194,12 días. Si hemos identificado la proporcionalidad y hemos encontrado la cantidad de días que durarán con 17 funcionarios, el siguiente punto de la guía de actividades nos pide que debemos realizar la representación, debemos definir la función y realizar la representación gráfica utilizando GeoGebra.
Por tanto, entonces debemos tener presente que si estamos trabajando una proporcionalidad inversa, el tipo de función debe ser una función de proporcionalidad inversa. Esta explicación, esta orientación la pueden encontrar en cualquier referente bibliográfico, donde definimos que el tipo de función inversa corresponde a una función racional. ¿Por qué? Porque es una función de proporcionalidad inversa. Y está dada mediante la siguiente ecuación o mediante la siguiente expresión. F de x es igual a k sobre x, donde k es el valor de la constante de proporcionalidad y x viene siendo el término independiente, ese valor que varía en la expresión de la función. Vemos entonces que la representación gráfica que vamos a obtener de nuestro ejercicio viene siendo algo similar como esto. Por tanto, si ustedes la guía le dice función que deben determinar si es función lineal, si es función cuadrática o función polinómica, debemos argumentar de que la función de esta expresión o de esta situación problema corresponde es a una función de proporcionalidad inversa o una función racional. En tal sentido, entonces, recordemos que debemos definir la proporcionalidad inversa y para ello debemos determinar la constante de proporcionalidad. Debemos determinar la constante de proporcionalidad y para determinar esa constante de proporcionalidad, pues hay que hacer un producto, es decir, una multiplicación entre las variables independientes y la variable dependiente. La variable dependiente y la variable independiente. Para eso es recomendable utilizar una tabla de valores donde definimos a X como la cantidad de funcionarios y donde definimos a Y como la cantidad de días que dura los insumos. X, vamos a poner los valores de X y son los mismos que nos da la situación problema. Si empezamos con 22 funcionarios y dura 150 días, entonces con 17 funcionarios, ¿cuántos días nos durará la cantidad de insumos de papelería? Entonces, para poder determinar esta constante de proporcionalidad inversa, hay que realizar el producto entre estas variables. Multiplicamos 22 por 150, eso nos da 3.300 y luego multiplicamos 17 por 194,117. Aquí hemos dicho en un primer momento que lo aproximábamos, pero no hay ningún problema si ponemos 3 cifras decimales. Y eso nos va a dar aproximadamente 3.300. Importante, el proceso de multiplicar, ¿cierto? Si los valores los podemos aproximar al valor natural, valor entero, en este caso 3.300, debemos hacerlo, ¿sí? Aproximar los valores para que queden igual el producto de las variables. En ese sentido, entonces sabemos que la constante de proporcionalidad se determina multiplicando las variables entre sí y determinamos que la constante de proporcionalidad para este ejercicio que tiene 22 funcionarios y 150 días y 17 funcionarios con 194,117 días, tenemos que la constante de proporcionalidad es 3.300. Todos los productos de las variables deben ser el mismo resultado. Conociendo la constante de proporcionalidad, entonces ya podemos establecer cuál es la función que define nuestra situación problema. Teniendo en cuenta la fórmula que es y es igual a k de constante sobre x, vamos a plantear la expresión. ¿Quién es la constante? Nuestra constante de proporcionalidad está definida por este producto, por el producto de la variable que estamos identificando, es decir, 17 funcionarios. No necesariamente tiene que ser esta, también la podemos hacer con la inicial, pero en este caso, como estamos trabajando es identificando cuántos, con 17 funcionarios, cuántos días durará esos insumos, entonces utilizamos esta expresión, la segunda. Ubicamos los valores del producto de las variables y obviamente tenemos que ese producto va a dar 3.300. Quedando de esta manera entonces la función de proporcionalidad inversa. Esta es la función que se debe plantear en GeoGebra. ¿Cómo lo hacemos en GeoGebra? Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a escribir la función y es igual a, podemos ubicar la inicial, 17 por 194, 117
selecciono toda la expresión hasta acá, ubico la división y pongo sobre X. Bueno, acá debo poner esto como si fuera un punto. Listo. Y obtengo, fíjense muy bien por favor, 194.197. Ubicamos la expresión y aquí tenemos entonces, mire que automáticamente el sistema me aproxima el valor a 12, como lo teníamos definido en este primer ejercicio. ¿Sí? Acá, 112. El sistema no lo aproxima los decimales para trabajar con 194,12. O también podemos expresarla como Y es igual a 3300 sobre 3300 sobre X. Y obtenemos entonces la misma, ¿cierto? Se escribió sobre la misma función porque tiene los mismos valores. Está de color rojo. Es de esta manera entonces que ustedes deben realizar la representación gráfica de este ejercicio correspondiente a la posttarea, el ejercicio número 4. Espero que este video les sirva para el desarrollo de la guía de actividades y puedan cumplir con éxito el 25% que compete al momento de evaluación final en el curso de Fundamentos de Matemáticas. Hasta pronto.